lo que primero vamos a necesitar, ¿sí? En esta función generatriz de momentos, que se escribe f, g, m, función generatriz de momento. Vamos a escribirlo porque es un tema nuevo, vamos a ir despacito porque es un tema, no es complicado si le enganchás la vuelta, requiere acordarse un poquito cómo se deriva, tampoco es nada del otro mundo, o por lo menos en las funciones que nosotros vamos a ver no tiene demasiada complejidad la derivada, igualmente lo vamos a hacer en clase. La función generatriz de momento requiere la existencia de una variable auxiliar que vamos a llamar t, ¿sí? Así que vamos a poner que para la función generatriz de momento, como un primer paso, necesitamos una variable auxiliar que vamos a llamar t. Ahora vamos a ver para qué la usamos, esa variable auxiliar t. Bien, entonces vamos a definir a la función generatriz de momento. Entonces, habíamos dicho que la función generatriz de momento era una función que a mí me permitía, luego de algunas transformadas, calcular momentos eh, absolutos, ¿sí? De orden 1, de orden 2, de orden n, momentos absolutos, ¿sí? Bueno, entonces, habíamos dicho cuando vimos la definición de momentos, que los momentos eran promedios de cosas. Entonces, esta función generatriz de momento resulta ser la esperanza del número e elevado a la x, donde x es un valor de variable, que ahora vamos a ver de dónde sale, y t era una variable auxiliar, esta t. O sea, no es que esté descolgada, sino que la voy a necesitar para algunos desarrollos un poquito más adelante. Bueno, entonces, Camila, ¿qué podemos hacer con esa función? Con esa función lo que vamos a hacer, luego de algunas transformaciones, de algunos procesos, vamos a poder calcular distintos momentos absolutos, ¿sí? Pero bueno, primero definamos la función generatriz de momento. La función generatriz de momento es la esperanza de e elevado a la x por t. Ahora vamos a ver qué es esa x y esa t dijimos que es una variable auxiliar. Vamos a tener dos funciones generatrices de momento, o dos tipos de funciones generatrices de momento, ¿sí? Vamos a tener una función generatriz de momento para variables continuas, para variables aleatorias continuas, y una función generatriz de momento, que es la que vamos a ver hoy, para variables aleatorias discretas. Entonces, vamos a poner acá una estrellita y dos estrellitas. Voy a simplemente presentarles la función generatriz de momento para variables continuas. Dijimos que es la esperanza de e elevado a la x por t, y habíamos dicho que la esperanza, o lo que podría llegar a ser, por así decirlo, su pariente en estadística, la media agrupada. Decimos que la media para variables continuas era una integral, en donde yo tenía los elementos, ¿sí? Que correspondían, en este caso es e elevado a la x por t, multiplicado por la función de densidad. Eso creo que lo vimos la clase pasada. No teníamos función de probabilidad, sino que teníamos función de densidad. Entonces, nosotros en la clase pasada habíamos visto que la función de acumulación era la integral multiplicada la función era la integral multiplicada por la función de densidad, y acá teníamos que poner lo que utilizamos, ¿no? Cuál era la variable de integración. Y en este caso, cuando nosotros multiplicamos esa función de densidad por los elementos que corresponden a cada uno
a cada uno de los intervalos, que yo cuando lo trabajaba con integrales, estamos tratando de recordar las clases anteriores. ¿Se acuerdan que cuando yo hacía, vamos a hacer una pequeña disquisición para recordar un poquito? Recuerdan que cuando yo ponía la integral, ¿sí?, de menos infinito hasta más infinito, de x, ¿sí?, por fr de x, no sé si se acuerdan de esto. Esto en realidad, esto representaba una marca de clase, ¿sí? ¿Qué era la marca de clase? Esa marca de clase, cuando yo tenía un intervalo que era muy, muy, muy chiquitito, vamos a suponer que este es un intervalo microscópico, el límite inferior, la marca de clase y el límite superior, o sea, todo convergía. Era tan chiquitito el intervalo, imagínense acá, les dibujo un intervalo y ustedes lo ven como un puntito, pero tengo límite inferior, límite superior y una marca de clase. Bueno, entonces, en el extremo de que yo tengo infinitos intervalos, la marca de clase coincide, cada marca de clase coincide con su límite inferior y su límite superior. Pero bueno, eso es algo así más o menos parecido a lo que tenemos cuando tenemos que calcular la función generatriz de momento para una variable continua como la esperanza de a la x por t. Pero no nos asustemos, le respondo a Juan Alonso. La función generatriz de momento es la esperanza de E elevado a la X por T. ¿Sí? E es el número 2,78, es el número de Euler, es la base de los logaritmos neperianos o de los logaritmos naturales. Bueno, a ver chicos, pero yo voy a trabajar hoy con variables aleatorias discretas y acá se simplifica un poquito la cosa, porque resulta ser que esta función generatriz de momento como la esperanza de e elevado a la x por t es igual a la sumatoria. Voy a empezar con un valor y terminar con otro valor. Estos son los valores que puede tomar la variable aleatoria, ¿sí? E elevado, y acá vamos a poner en cada sumando un distinto valor de esta posible, de las posibles valores que puede tomar la variable aleatoria, ¿sí? Es decir, si la variable aleatoria puede tomar 6 valores, voy a tener 6 sumandos. Si puede tomar 2 valores, voy a tener 2 sumandos. En cada sumando va a haber un e a la, por ejemplo, e a la 0 por t, por acá, esperen que me falta poner la probabilidad, acá sí, meto la probabilidad. Pasando este espanto, ustedes lo único que tienen que acordarse, lo único que tienen que preocuparse es, primero, saber cómo se construye una esperanza matemática, eso suponemos que lo saben de clases anteriores, pero igual lo vamos a decir acá. Es la esperanza matemática de e elevado a la x por t, nosotros vimos para variables continuas y explicamos el por qué se construye una esperanza matemática de esa manera. La esperanza matemática es un operador matemático similar a la media agrupada para datos continuos. Siempre dijimos que, o siempre decimos que la media para datos continuos es una media agrupada, por ese concepto de que estamos trabajando con intervalos que colapsan, ambos límites ¿sí? Colapsan hacia la marca de clase, por ende los tres valores son coincidentes, pero en el campo de las variables aleatorias discretas todo eso se simplifica porque me van a quedar una sumatoria, ¿sí? Una sumatoria en donde voy a tener, reemplazando a estos valores de x, por eso pongo x sub i, los valores que pueda tomar la variable aleatoria. ¿De acuerdo? Ahora voy a multiplicar por la probabilidad de ocurrencia de cada uno de esos valores x sub i, los valores que pueda tomar la variable aleatoria. Acuérdense del ejemplo de la clase pasada, donde la variable aleatoria podía tomar, cuando tiraba la moneda y tiraba dos monedas, mejor dicho, me podían pagar 0 pesos, 1 peso o 2 pesos, entonces 0 pesos tiene un 25% de probabilidad, 1 peso tiene un 50% de probabilidad porque me lo podían pagar ante dos distintos resultados del experimento, o sea, sería cara primero y seca después, o seca primero y cara después, y después tenía como el segundo sumando, el 2 con
mejor dicho, el tercer sumando, el valor de 2 con una probabilidad de 0,25. Bueno, si yo tuviera esos valores 0, 1, 2, tendría entonces acá 3 sumandos, donde acá primero iría 0, después iría 2, después iría 1, después iría 2. Entonces, vamos a hacerlo ahora en un ratito con ese ejemplo para que vean que no es nada difícil. Entonces vamos a volver y así quedaría, ¿no?, la formalización de la función generatriz de momento para variables discretas abajo y para variables continuas arriba. Ahora bien, vamos a ver el ejemplo con nuestro marcador que nos hace feliz, con nuestro marcador de arcoíris que nos hace feliz, y vamos a ver el ejemplo de las monedas, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice el ejemplo de las monedas? Que yo tenía valores de variable que podían ser, ¿sí? 0, 1, 2. Estas X representan los resultados de la transformación variable aleatoria, de la función variable aleatoria, ¿sí? En las monedas, a mí me interesaba saber cuánta plata me iban a pagar ante el resultado del experimento. No me interesaba el resultado del experimento en sí, sino me interesaba cuánta plata me iban a pagar. Entonces era como una composición de funciones. Yo tenía el resultado del experimento, que podía ser cara a cara seca, seca cara o seca seca, y me decían que me iban a pagar 1 peso por cada cara que saliera. Entonces, en este caso, yo tengo 3 posibles resultados, ¿sí?, 3 posibles pagos, ¿sí?, 0 pesos, 1 peso o 2 pesos. Pero lo que variaba ahí era la probabilidad de ocurrencia, porque tenía un 25% de probabilidad que me paguen 0 pesos, un 50% de probabilidad que me paguen 1 peso y un 25% de probabilidad que me paguen 2 pesos. ¿Por qué? Porque yo tenía de los 4 resultados, yo tenía 2 posibles resultados en donde me pagaban 1 peso. Entonces, si yo quiero hacer la función generatriz de momento, lo que tengo que hacer es, acá tenía que poner xy, acá tenía que poner xy. Entonces, cuando nosotros desagregábamos la sumatoria, teníamos la esperanza de e elevado a la 0 por t por la probabilidad de 0, más la esperanza de 1 por t por la probabilidad de 1, más la esperanza de 2 por t por la probabilidad de 2, ¿sí? Es decir, todo es mucho más lindo con nuestro marcador de arcoíris. Bueno, y acá nosotros lo que podíamos hacer es simplemente, hasta ahora lo que podemos hacer es decir, bueno, yo tengo e a la 0 por t, y esto va a ser 1, ¿no?, por 0,25, más e a la t por 0,50, más e a la 2t por 0,25. Si yo quisiera, el de abajo, este e elevado a la 0 por t, es igual a 1, y eso lo que sería la función generatriz de momentos. Pero, ¿para qué me sirve este engorro, esta cuestión que nada, me saca la alegría de que hoy es viernes? Muy sencillo. Cuando yo calculo la derivada de esta función, estoy escribiendo la misma función que está al lado, ¿sí?, la función generatriz de momento. Acá arriba le voy a poner este mismo valor que está acá, va a venir acá arriba. ¿Por qué? Porque si yo quiero el momento absoluto de orden 1, hago la primera derivada. Si yo quiero el momento absoluto de orden 2, hago la segunda derivada. Ahora bien, yo le voy a poner la K acá arriba, en función al momento que yo quiera calcular. Si yo quiero calcular momento absoluto de orden 1, voy a hacer la primera derivada, ¿sí? Si yo quiero calcular el momento absoluto de orden 2, voy a hacer la segunda derivada. Si quiero calcular el momento absoluto de orden 3, voy a hacer la tercera derivada. Esto nos va a servir para calcular la media como momento absoluto de orden 1 y la varianza como momento absoluto de orden 2 menos el momento absoluto de orden 1 al cuadrado. Es una tarea que nosotros les habíamos dejado para que hagan con Aldana,
pero bueno, seguramente no lo hicieron, no importa, ahora vamos a resolverla nosotros, ¿sí? Para que ustedes vean que no hay nada que acá salga de la galera. Pero lo que sí es importante, y por eso la existencia de esta variable auxiliar t, tengo que derivar todo en función de t. Esto tiene una explicación matemática, pero no viene al caso darla, porque esto se usa más que nada de una manera herramental, ¿sí? Se parte de que la función generatriz momento es la esperanza de elevado a la x por t, y luego se toman las derivadas, ¿sí? En los distintos órdenes que yo quiero, de esa función generatriz de momento, siempre evaluando esa variable auxiliar en el valor 0. Bueno, y esto que parece un espanto, lo vamos a dejar así, porque lo vamos a abordar cuando tengamos una distribución que genere variables aleatorias, en este caso de Bernoulli, que la vamos a explicar, y cuando querramos calcular la media y la varianza de la distribución de Bernoulli, vamos a utilizar esta metodología, ¿sí? La metodología de la función generatriz de momento. Y así, cada vez que analicemos una distribución, vamos a valernos de la función generatriz de momento para ver cuál es su media, para ver cuál es su varianza. Entonces, yo quiero calcular momento absoluto de orden 1, entonces lo que voy a hacer es la derivada, la primer derivada de esta función, que va a tener como variable esta variable auxiliar t, que la vamos a utilizar porque necesitamos evaluar esa derivada cuando t es igual a 0, ¿sí? Yo puedo calcular el momento absoluto de orden 2 acá. El momento absoluto de orden 2 sería la segunda derivada. Vamos a hacer un pequeño reconto por si se perdieron con las matemáticas, pero es algo muy sencillito. La función generatriz de momento es matemáticamente, esto se puede demostrar, pero bueno, matemáticamente es la esperanza de e elevado a la x por t. Y como esperanza voy a tener esperanza para variables aleatorias continuas y esperanza para variables aleatorias discretas. Nosotros vamos a relacionar este operador matemático esperanza con el concepto de media agrupada, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando yo multiplicaba los valores por las frecuencias relativas? Pero bueno, ahora estoy ex ante, entonces estoy hablando de probabilidades. Y recuerden que cuando yo hablaba de medias para variables continuas, siempre hablaba de que tenía que colapsar cuando tenía infinitos intervalos, por eso tengo acá una integral, porque tengo infinitos intervalos, yo colapsaba, esos intervalos tenían un recorrido muy cercano a 0, ¿no? Entonces colapsaba hacia la marca de clase el límite inferior y el límite superior de cada intervalo, con lo cual yo podría considerarlos un punto. De hecho, si nosotros hacemos zoom, esto se asemeja a un intervalo muy chiquitito, ¿sí? Yo podría seguir jugando con este intervalo, bah, así no se juega, Diego, así se rompen los juguetes. Yo podría decir, bueno, mira, tengo un intervalo con un límite inferior y un límite superior, pero cuando yo le saco el zoom, y eso se parece a un punto. A mí no me diga nada, yo cuando veo eso ahí, veo un punto. Está bien, perfecto. Bueno, ese es el concepto de la media para datos agrupados. Pero como nosotros vamos a empezar a ver distribuciones de probabilidad discretas, nosotros vamos a basarnos en la función generatriz de momento para generar los momentos discretos de esas distribuciones. Entonces, necesito la esperanza de elevado a la x por t, pero esta esperanza ahora se da como la sumatoria de todos los posibles valores de la variable, cada posible valor de variable multiplicado por su probabilidad de ocurrencia. Antes lo hacía por la frecuencia relativa, pero recuerden que esto es a priori, ¿sí? Esto es ex ante de hacer el experimento. El tema de la probabilidad es ex ante. Si yo lo hubiese hecho ya el experimento, acá tendría la frecuencia relativa, porque yo ya habría observado en términos relativos cuántas veces se repitió ese valor de variable. Bueno, entonces dijimos que esta función generatriz de momento que resultaba ser esto para variables continuas y esto para variables discretas, cuando yo
quería calcular los momentos absolutos de un determinado orden, lo que tenía que hacer era realizar la derivada de esa función, de algún orden, ¿sí?, en especial, por ejemplo, el orden 1, la derivada primera de esa función, que no era ni más ni menos que la esperanza de a la x por t, cuando yo lo calculaba en función a la letra t, y por eso tenía que especificar. Yo tengo dos variables, los valores de variable aleatoria, estas x, eran las x que pertenecían a ese conjunto A, los posibles resultados de la variable aleatoria, ¿sí? Y esta t es una variable auxiliar. Entonces, yo lo que voy a hacer es, voy a evaluar esa derivada cuando t valga igual a 0, para calcular los momentos absolutos. Me faltaba, para poder empezar con Bernoulli y que esto no esté tirado de los pelos, decirles lo siguiente. Yo tenía que, cuando tomaba x menos, vamos a hacer mu de x elevado al cuadrado por la probabilidad de x, yo ahí tenía la varianza de una variable aleatoria discreta. Lo que nosotros les habíamos pedido con Aldana es que ustedes hagan lo siguiente, para poder transformar esta fórmula, esta formalización, en algo que sea aplicable a la función generatriz momento para calcular la varianza de las distribuciones, teníamos que en un principio hacer el trinomio cuadrado perfecto. Entonces, lo que yo puedo hacer acá es hacer lo siguiente, ¿sí? Voy a aplicar propiedad distributiva. Esto que tengo acá, si yo lo observo, esto que tengo acá es el momento absoluto de orden 2, ¿sí? Esto es el momento absoluto de orden 2. Ahora, fíjense lo que tengo acá, 2. X se queda, pero mu de x se va fuera de la sumatoria porque mu de x es una constante, ¿no? Mu de x siempre va a ser mu de x. Entonces, me va a quedar dentro de la sumatoria x por p de x. En definitiva, me va a quedar 2 por mu de x por, y esto es mu de x, ¿no? Porque es básicamente la media. Entonces, esto va a quedar momento absoluto de orden 2 menos, y acá me queda menos mu de x al cuadrado más mu de x al cuadrado, ¿sí? Entonces, esto de acá va a quedar el momento absoluto de orden 2 menos, si yo hago menos 2 de mu al cuadrado menos más mu al cuadrado, perdón, esto me da menos mu al cuadrado, ¿no? Menos mu al cuadrado de x, ¿sí o no? Y mu al cuadrado de x, o sea, mu de x, ¿qué era? ¿Se acuerdan que era mu de x? ¿Era igual a qué cosa? La media. Aldana, salvalos. Momento absoluto de orden 1. Momento absoluto de orden 1, excelente. Gracias, Aldana, por salvar el honor del curso. Entonces, voy a tener momento absoluto de orden 2 menos momento absoluto de orden 1 al cuadrado. Y esto, chicos, que tienen acá, es la definición de varianza, ¿sí? Y yo le voy a poner así porque no tengo información si lo tengo así, ¿no? Si lo tengo de esta manera, si a mí me lo presentan de esta manera, no tengo la información de si es una varianza poblacional o una varianza muestral. No lo sé, pero tengo un momento absoluto de orden 2 y un momento de orden 1 elevado al cuadrado. Bueno, esto es igual a la varianza de x. ¿Por qué todo esto? Porque de esta manera, lo voy a escribir arriba, esto mismo, lo voy a escribir acá arriba, dense cuenta que yo calculando las derivadas segunda y la derivada primera de la función generatriz de momento, puedo calcular, a partir del cálculo de la derivada primera, la media, y a partir del cálculo de la derivada segunda, para calcular la derivada segunda tuve que calcular la derivada primera, bueno, voy a poder calcular con estas dos la varianza, ¿sí? Entonces voy a tener que esto de acá, esperen que voy a ocultar el chat
que me molesta un poquito, voy a tener acá la varianza de x y voy a tener con el cálculo de este de acá la media de x o la esperanza de x. Bueno, voy a hacer un resumen rápido por si alguno se perdió de por qué hice toda esta cosa rara, horrible, espantosa y fea. Muy sencillo. Yo les dije, les presento la función geometría de momento, que va a ser su mejor amiga a partir de que ustedes quieran calcular momentos de distribuciones de probabilidad, ¿sí? Entonces, teníamos que la función geometría de momento era igual a la esperanza de e elevado a la x por t. Si yo tenía variables aleatorias discretas, esto era igual a la sumatoria de 1 hasta n, donde acá voy a tener los distintos valores que pueda tomar la variable aleatoria. Es decir, voy a tener tantos sumandos como pueda tener la variable aleatoria. Si yo le aplico a esta función, le aplico la derivada primera y la derivada segunda, si yo le aplico la derivada primera y la derivada segunda, voy a tener el momento absoluto de orden 1 cuando le aplico la derivada primera y el momento absoluto de orden 2 cuando le aplico la derivada segunda. Ya en un ratito les voy a dar un ejemplo, ¿sí? No se aflija. Entonces, ¿qué me permite esto? Sabiendo que la varianza, cuando yo descompongo su binomio al cuadrado, porque recuerden que la varianza era el momento centrado de orden 2, donde se centraba el momento, se centraba en la media el momento, ¿sí? Yo lo que hacía era descomponía ese binomio al cuadrado en un trinomio al cuadrado perfecto y me quedaba, luego de operar matemáticamente, que la misma varianza, ¿no? Acá me faltaría, por ejemplo, ponerle que esto es la varianza. La misma varianza se podría escribir como momento absoluto de orden 2 menos momento absoluto de orden 1 al cuadrado. ¿Y por qué hacía esto? ¿Para torturarme? Y estamos en cuarentena, estamos aburridos, no tenemos mucho más que hacer. No. Era porque de esta manera, esta forma de escribir la varianza era compatible con lo que me permitía, con la información que me daba, las derivadas en los distintos órdenes de la función generatriz de momento. Cuenta la historia que Ignacio salvó mi honor porque me iba a dar cualquier cosa, porque recuerden que cuando yo transformo el binomio al cuadrado en un trinomio al cuadrado perfecto, tengo el segundo sumando negativo y el tercer sumando positivo. ¿Sí? Eso va a hacer que me dé esto. Ahora sí, nos olvidamos un poquito, ya la vamos a retomar a la función generatriz de momento, experimento de Bernoulli. El experimento de Bernoulli es muy sencillo, ¿sí? Vos vas a tener un experimento, vamos a hacer un tubito de ensayo, ¿no? Mira qué lindo tubito de ensayo. Y este experimento te va a dar respuestas. Bueno, esas respuestas pueden tener distintos tipos de valores, ¿no? Pero a vos te va a interesar un valor en especial que lo vas a denominar éxito. Y todo lo que no sea éxito lo vas a denominar no éxito o fracaso. Entonces, por ejemplo, tengo un dado, esto creo que lo había explicado en la clase pasada, ¿sí? Esto es aplicable también a resultados no numéricos, ¿sí? Tengo un dado con distintos colores, ¿sí? Supónganse que el dado tenga 6 caras. Bueno, y a mí me va a interesar que salga la cara superior azul. Si la cara superior es azul, yo lo voy a considerar un éxito. Si la cara superior no es azul, pueden pasar 5 cosas distintas, por eso hago 5 rayitas, ¿no? La cara superior
no es azul, yo lo voy a considerar un fracaso. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un experimento de Bernoulli, ¿de acuerdo? Un experimento de Bernoulli elige, o sea, el investigador lo hace, elige un posible resultado del experimento y lo denomina éxito, y todo lo que no sea éxito se denomina fracaso o no éxito, ¿sí? Entonces, decimos que la probabilidad de tener éxito, probabilidad de éxito, la denominamos con la letra P, y Q, que es igual al complemento de P, es la probabilidad de fracaso. Bien, ¿y qué es todo esto? Vamos a ver cuál es el espacio de variabilidad de esa variable, ¿no? Bueno, puede ser, no sé, se me ocurre azul, rojo, no sé, rosa, marrón, no sé, verde y amarillo, ¿no? ¿Está bien? Ahí tengo 6 colores, sí. Perfecto. Yo considero éxito a azul. Entonces, fracaso va a ser no azul. Por ende, la probabilidad de tener éxito es igual a un sexto. Y por ende, la probabilidad de obtener un fracaso, que se puede simbolizar de estas dos maneras, es igual a 5 sextos. ¿Sí? Esto es una notación muy propia de estos experimentos de Bernoulli. Ahora vamos a explicar la variable aleatoria de Bernoulli, que muchas veces se lo confunden con el experimento de Bernoulli. Entonces se hace toda una ensalada gigante, horrible y espantosa, en donde esto deja de ser divertido y pasa a ser algo espantoso, triste, que nos hiere el alma. Entonces lo que vamos a hacer ahora es vamos a definir la variable aleatoria de Bernoulli. Se escribe Bernoulli, ¿sí? Bernoulli. Esto es muy sencillo. La variable aleatoria de Bernoulli es una función, ¿no? Es una función. ¿Se acuerdan que nosotros esa variable aleatoria la nomenclamos con la letra mayúscula X? Tal que si yo le meto, ¿sí? El W que implica éxito, es decir, en este caso, el W que implica éxito iba a ser azul, ¿lo ven? Voy a tener, por ejemplo, W sub 1, W sub 2, estos son minúsculas, este W de acá es mayúscula, W sub 3, W sub 4, W sub, este es sub 3, este sub 4, este sub 5 y este W sub 6. Ahora, yo le meto a la variable de Bernoulli, ¿no? El W que es éxito, en este caso azul, en este caso va a ser, le meto azul y me va a devolver 1. ¿Sí? Me va a devolver un número, ¿se acuerdan? Se define como variable aleatoria como aquella función que convierte a cada una de las clases en un número real. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, la variable aleatoria de Bernoulli es un tipo de variable aleatoria que trabaja sobre experimentos de Bernoulli, ¿sí? Si le metes el W, ¿sí? Una de esas clases, la que es éxito, te va a devolver 1. Y si le metes una W que no es éxito, yo lo voy a marcar así, que no es éxito, es decir, en este caso, cualquier cosa que no sea azul,
¿qué te va a devolver? ¿Qué les dice su corazón que te va a devolver? Muy bien, Camila, te va a devolver 0. Perfecto, 0. Es por helio. ¿Se acuerdan ustedes que nosotros la probabilidad se la asignábamos a partir de la clase pasada, no a la clase en sí, sino que se la asignábamos a su transformada mediante la variable aleatoria? Entonces, en vez de decir probabilidad de éxito, vamos a decir la probabilidad de que x sea igual a 1. ¿Y qué era x? X era el resultado de la variable aleatoria, ¿sí? Entonces, la probabilidad de que x sea igual a 1, en este caso, es 1/6, y la probabilidad de que x sea igual a 0, en este caso, es 5/6. Otra cuestión que tenemos que tener muy en cuenta para que todo esto mezcle y todo esto machee. Recuerden ustedes, vamos con nuestro color preferido de arcoíris que nos pone feliz y nos hace aprender, que P era la probabilidad de éxito y que 1 menos P era la probabilidad de fracaso, ¿sí? Entonces, volviendo, vamos a decir que la probabilidad de que X sea igual a 1, yo lo voy a simbolizar con la letra P, y la probabilidad de que X sea igual a 0, yo la voy a simbolizar con 1 menos P o con la letra Q. Pero a nivel de operaciones matemáticas nos va a convenir utilizar este de acá. ¿De acuerdo? Bueno, entonces necesitamos una forma elegante para que siempre, siempre, cuando yo le ponga un 1, me dé P, y cuando le ponga un 0, me dé 1 menos P. Entonces vamos a definir ahora las probabilidades con este otro marcador de esta manera. Diego, pido gancho, ¿puedo decir algo? Dale, podés. Es sobre las cosas que decían acá en el chat, si no decían que el paréntesis no tendría que ser positivo. Para que no traten de estudiarlo de memoria, como para que entiendan conceptualmente por qué es 1 menos P. Como nosotros dijimos, si ustedes suman todas las probabilidades, digamos, por la ley de cierre, te da 1. Entonces, si nosotros sabemos que la probabilidad de éxito es, como por ejemplo acá, 1/6, para saber cuál es la probabilidad de fracaso, lo que hacemos es justamente eso, 1, que es lo que nos va a dar, digamos, la probabilidad total menos la probabilidad de éxito. No sé si se entendió. Por eso es restando el paréntesis. Como para que después no lo quieran estudiar de memoria, digamos. Gracias, Aldo. Entonces, ahora sí, vamos a ver por qué me tiene que dar P y por qué me tiene que dar 1 menos P. Esta es la fórmula general, ¿sí? Esta es la fórmula general. Esto yo se las voy a explicar cuando veamos binomial, porque esto tiene una explicación matemática, pero no se las voy a dar ahora, y menos después de haberle dado función generatriz de momento, porque es quemarles la cabeza. Pero esto tiene una explicación que se las voy a dar la clase que viene cuando empecemos a ver binomial, porque de hecho binomial son distintas repeticiones de los experimentos de Bernoulli. Pero, miren esto, yo voy a poder tener solamente dos posibles valores en la distribución de Bernoulli, 0 y 1. Entonces, voy a reemplazar x, que es en los resultados que puede tomar la variable, ¿sí? La variable aleatoria, que es 0 y 1. Voy a suponer que quiero calcular la probabilidad de que me dé fracaso. Entonces, cuando es fracaso, Bernoulli lo transforma en 0 ese resultado. Entonces voy a hacer p a la 0, 1 menos p, 1 menos 0. Entonces sí, ahora sí, cierra todo porque p a la 0 es igual a 1, y esto va a multiplicar a 1 menos p. Ahí está, ahora estamos muy felices todos. Esto es igual a 1 menos p. Ahora, p de 1, la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor de 1, ¿sí? ¿Y cómo se lee P0, P1? Estrictamente hablando, esto sería así. Ya lo había puesto arriba, pero lo voy a poner de vuelta, ¿sí? La probabilidad de que la variable aleatoria sea igual a 0, ¿sí? La probabilidad de tener un fracaso. Esto se escribe la probabilidad de que la variable aleatoria sea igual a 1, la probabilidad de tener un éxito. Entonces acá voy a reemplazar, ¿sí? Esta x por un 1, y voy a reemplazar
esta x de acá, la x de acá de arriba, por un 1 también. ¿Y esto qué me va a dar? Bueno, me va a dar p, ¿de acuerdo? Por 1 menos p, que va a estar elevado a la 0. Por ende, lo que voy a tener es p multiplicado por 1, es decir, esto va a ser igual a p. ¿De acuerdo? Entonces, acá tengo la confirmación de por qué, lo voy a hacer con este marcador, ahí. La confirmación de por qué la probabilidad de éxito es P y por qué es 1 menos P. Por último, para terminar, lo que voy a querer es calcular, ¿sí?, la media, la esperanza matemática de Bernoulli y la varianza de Bernoulli, ¿de acuerdo? Y luego la función generatriz de momento de Bernoulli para calcular los distintos momentos, ¿sí? Los distintos momentos. Así que bueno, vamos a por helio, ¿sí? Vamos a por helio. Entonces, voy a utilizar, vamos a generar una nueva diapositiva. ¿Qué es lo que hice? Presenté experimento de Bernoulli, ¿sí? Presenté cómo Bernoulli considera a un valor, a una clase, a una posible respuesta del experimento, cómo lo considera éxito y cómo lo que no es éxito lo considera fracaso. Y luego presentamos la variable aleatoria de Bernoulli, que lo que hace es a ese éxito lo transforma en el valor 1 y a ese fracaso o no éxito lo transforma en el valor 0. Después lo que nosotros hicimos fue identificar con la letra P a la probabilidad de tener un éxito, es decir, la probabilidad de que la variable aleatoria sea igual a 1, y con 1 menos P a la probabilidad de que la variable aleatoria sea igual a 0. Luego presentamos la función de transformación, lo que es en sí la variable aleatoria de Bernoulli, y vimos cómo con los dos distintos valores que puede tomar, que lo representamos acá, esto siempre hay que ponerlo para saber los valores que puede tomar X, los dos distintos valores que puede tomar, que es 0 y que es 1, bueno, hicimos la transformación y nos dio cuál es la probabilidad de que x sea igual a 0, es 1 menos p, y que es el complemento a la probabilidad que sea igual a 1, que es p, ¿sí? Es decir, recuerden que una de las funcionalidades de la variable aleatoria, creo que Aldana nos había dicho esto el otro día, es poder transformar o poder operar matemáticamente con variables que sean nominales o que sean ordinales, ¿sí? Porque de hecho yo acá estoy trabajando con un experimento que me devuelve clases que son nominales, que son colores. A partir de esta transformación, de esta composición de funciones, para aplicar luego la probabilidad, a partir de esta transformada en 1 si es éxito y en 0 si es fracaso, yo es que voy a poder operar matemáticamente, calcular los momentos, calcular media y calcular varianza. Podríamos desarrollar la esperanza y la varianza. ¿Vos te acordás, Aldana, que esto yo lo hice en el cuatrimestre que cursaste vos, que desarrollé la esperanza y la varianza? Pero ahora, como yo me aburro y siempre me gusta explicar cosas nuevas, y no me gusta explicar todas las cosas de la misma manera, lo voy a explicar con función generatriz de momento. Es decir, vamos a calcular la esperanza de la Bernoulli y la varianza de la Bernoulli utilizando función generatriz de momento. Para eso tenemos que entender algo, ¿sí? Y esto acordarlo siempre. La esperanza de X, ¿sí?, es igual, supongamos que sea poblacional, ¿sí? Acá no tiene mucho sentido hablar de poblacional, pero bueno, lo voy a poner para que ustedes puedan identificar los distintos operadores matemáticos con las distintas medidas de resumen estadístico. La esperanza sí es igual a la media, ¿de acuerdo? Pero en tal caso, lo que me interesa a mí es que la esperanza es el momento absoluto de orden 1, ¿sí? La varianza es lo que nosotros recordábamos como sigma cuadrado, ¿sí? Y habíamos visto hace un ratito que era igual al momento absoluto de orden 2 menos el momento absoluto de orden 1 elevado al cuadrado, ¿sí? Otra forma de ver la varianza, ya no con momentos, sino con esperanzas, es la siguiente, miren.
que si ustedes recuerdan la clase de momentos o la repasan, se van a dar cuenta que es lo mismo, ¿sí? La varianza se puede escribir como la esperanza de x al cuadrado menos la esperanza de x, todo esto al cuadrado, que no es lo mismo para nada, ¿de acuerdo? Para nada es lo mismo. Entonces, entendiendo eso, yo voy a poder calcular, utilizando la función generatriz de momento, voy a poder calcular la media y la varianza de cualquier distribución, tanto sea continua como sea discreta. En este caso es discreta. Bueno, perfecto. Entonces vamos a presentar a la función generatriz de momento como, vamos a presentarla de la siguiente manera. Utilizando mi variable auxiliar t, lo que voy a hacer es, voy a decir que esto va a ser la esperanza de x por t. Bueno, como esto es una variable aleatoria discreta, esto va a ser igual, ¿no?, a la suma que va a ir de 0 a 1, ¿sí? X va a ir de 0 a 1. Ahí está. Acá tengo que poner x y acá tengo que poner x. Y ahora sí, voy a poner los dos sumandos que tengo que tener. Es e elevado a la 0, vamos despacito, no nos corre nadie, ¿sí? Por t. Por la probabilidad de 0. Más e elevado a la 1, que es el otro valor que puede tomar la variable, por t, por la probabilidad de 1. ¿De acuerdo? Bueno, esa sería la esperanza, ¿no?, de e a la t. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ver cuál es la probabilidad de 0 y cuál es la probabilidad de 1. ¿De acuerdo? Lo que voy a hacer es, para poner la probabilidad de 0, voy a poner esto de acá, y para poner la probabilidad de 1, ya lo voy a hacer, si no, no se aflijan, si voy muy rápido, es simplemente que les muestre dónde salen las cosas para que no vean que salen de la nada, ¿sí? Entonces, esto va a ser igual a e elevado a la 0 por t, y a la probabilidad de 0, ¿qué le voy a poner? Le voy a poner, perdón, le voy a poner otro color. P elevado a la 0 por 1 menos P elevado a la 1 menos 0, ¿sí? ¿Y se acuerdan de dónde salía esto? Bueno, esto salía de acá, ¿sí? Lo que estoy haciendo, estoy reemplazando por 0 y por 1 esta función de acá. Es decir, esta P de X de acá, esta P de X, en una Bernoulli, se lo voy a poner acá abajito, es igual a P elevado a la X por 1 menos P elevado a la 1 menos X. ¿De acuerdo? O sea, sale de ahí. Lo que estoy haciendo, estoy reemplazando, dependiendo de los valores, acá en la probabilidad. Perfecto. Entonces, más E elevado a la 1 por T, ¿sí?, por la probabilidad elevado a la 1, ¿sí?, por 1 menos P, 1 menos 1. Entonces, ¿esto qué va a quedar? Esto va a quedar de la siguiente manera. Esto va a quedar, a ver, E elevado a la 0 por T, siempre la variable auxiliar la pongo en otro color para que vean que es algo que yo le agrego. ¿Y se acuerda qué quedaba esto? Eso quedaba 1 menos P. ¿Sí? Esto de acá quedaba 1 menos P. Más E elevado a la 1, y acá también le pongo T con otro color. ¿Y acá qué quedaba? Bueno, acá quedaba P elevado a la 1 por, todo esto es 1, P por 1 es igual a P. ¿Eso se entendió? Porque acá queda P. ¿Se entendió, chicos? Porque acá... Bien, No, no, ¿lo puedes explicar de vuelta, porfa, Diego? dale. Primero,
Vamos a empezar desde el principio, ¿sí? Voy a agarrar el mouse. Lo que yo estoy haciendo ahora es quiero calcular la esperanza y la varianza utilizando los momentos, ¿sí? Para calcular los momentos voy a utilizar la función generatriz de momento, es decir, las derivadas, ¿no? De los distintos órdenes de la función generatriz de momento. Ahora un ratito lo pongo. Entonces defino cuál es la función generatriz de momento. La función generatriz de momento siempre, siempre, siempre es la esperanza de e elevado a la 3 por x, donde t, mejor dicho, que está acá escrito en rosa, es una variable auxiliar, ¿sí? La voy a poner porque la agregué. Ahora, en realidad, lo que yo quiero hacer es, quiero calcular en una Bernoulli, donde tengo solamente dos distintos valores de x, 0 y 1, cuál es esa esperanza, ¿no? Entonces, lo que hago es ese promedio agrupado, esa media agrupada entre comillas, mejor dicho. Entonces lo que tengo que hacer es la sumatoria de 0 a 1 de e elevado a la x más t, perdón, a la x por t, por la probabilidad de x. La probabilidad de x para una binomial es igual a esta fórmula. Perdón, para una Bernoulli es igual a esta fórmula. Como es igual a esta fórmula y admite solamente dos posibles valores, yo voy a tener dos posibles sumandos. E elevado a la 0 por t por la probabilidad de 0 más e elevado a la 1 por t por la probabilidad de 1. ¿Hasta vamos bien? Sí. Genial. Entonces, lo único que hago acá es reemplazo la x por 0 en esta fórmula y me queda e a la 0 por t, pues estoy calculando la esperanza de e a la x por t, por p elevado a la 0, fíjate, por 1 menos p, 1 menos 0, y todo esto, si yo saco la cuenta, me queda 1 menos p. Y hago lo mismo en este sumando. Ahora vos fíjate que en este sumando, en vez de reemplazar por 0, reemplazo por 1, que es el otro posible valor que tiene la Bernoulli. Y lo que hago, p a la 1 me queda p por 1 menos p elevado a la 0, me queda 1. Entonces me va a quedar p por 1, me queda p. ¿Ahí vamos? Perfecto. Buenísimo. Bueno, genial entonces. Ahora lo único que me queda, ¿sí? Lo único que me queda acá es básicamente hacer la función derivada, ¿sí? Ahí ya tengo mi función generatriz de momento, ¿sí? Esta es, se las voy a remarcar con amarillo, esta es la función generatriz de momento para una distribución, o por una, mejor dicho, por una variable aleatoria Bernoulli, ¿sí? Entonces vamos a poner función generatriz de momento para una variable aleatoria Bernoulli. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Para calcular los momentos, los habíamos visto más o menos, creo que en la diapositiva 3, sí, o la 2, a ver, en la 2. Fíjense que lo que tengo que hacer para calcular los distintos momentos es derivar la función. ¿Qué función? La función generatriz de momento. Es decir, lo que yo encontré hace un ratito es esto de acá, que va a ser mi función a derivar. Vamos a por ello. Entonces, recordemos que los momentos de un determinado orden se hacen realizando la derivada en el orden coincidente con el momento que yo quiero calcular de la función generatriz de momento, ¿sí? Y esto es hiper importante y no se lo olviden nunca, ¿sí? Si no, esto no les va a servir. Esta derivada evaluada en función de t, ¿sí? Derivada en función de t, y ahora sí, t, una vez que yo derivo, t tiene que ser igual a 0, ¿sí? No me sirve solamente derivar, sino que tengo que igualar t a 0 una vez que derivé. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver qué queda, chicos. Vamos a escribir la función generatriz de momento que acabamos de calcular, pero vamos a todo lo que matemáticamente sea suprimible lo vamos a suprimir. ¿Por qué?
Lo voy a escribir como estaba puesto antes, como yo lo había puesto resaltado en amarillo, y vamos a empezar a jugar un poquito con la matemática para ver qué es lo que nos puede quedar más prolijito para que no me ponga tan triste. Entonces, esto que tengo acá, como acá tengo un 0, esto es igual a 1. Así que esto me va a quedar 1 por 1 menos p. Acá me va a quedar e a la t multiplicado por p. Subo muy rápido, párenme, ¿sí? Entonces, en definitiva, voy a escribirlo porque después esto me lo voy a robar para la otra diapositiva. La función generatriz de momento, así simplificadita y bonita, en la distribución de Bernoulli, va a quedar igual a 1 menos p más e elevado a la t por p. ¿De acuerdo? Entonces estamos todos felices. Bueno, voy a proceder a robarme esto, que va a ser mi función generatriz de momentos para la Bernoulli. Voy a generar una nueva diapositiva. Entonces tengo las dos cosas que necesito para ser feliz, ¿sí? Lo que tengo que hacer ahora es derivar, pero no es una derivada complicada, es lo que yo le dije hace un ratito. Hay funciones, hay variables aleatorias que tienen derivadas muy pavototas. Porque, recuerden, si yo derivo, ¿sí? Si yo derivo en función de t, vamos a derivar primero en función de t, vamos a derivar, ¿sí? Ahora voy a reemplazar, voy a poner 1 menos p más e a la t por p, ¿de acuerdo? Todo esto derivado en función de t. Bueno, fíjense que esto después lo voy a evaluar, ¿sí? Después voy a evaluar t igual a 0. Primero voy a derivar y después lo voy a evaluar en t igual a 0. Pero, a ver, este sumando derivado en función de t, ¿cuánto me queda? O sea, funciona como una constante, ¿no? Una constante derivada, ¿cuánto me da? 0. Muy bien, 0, excelente. Bueno, y acá está la clave de esto. ¿Cuánto es la derivada en función de t? O sea, e elevado a un exponente que estoy derivando, multiplicado por una constante. ¿Cuánto me da eso? Esto sería, ¿no? Si yo derivara, sería e elevado a la t por p por la derivada de t, ¿no? Y bueno, la derivada de t es 1. Entonces es la constante, muy bien, muy bien. No quiero insultar su inteligencia con cosas pavotas, no quiero hacerles perder el tiempo. Esto es igual a e elevado a la t por p. ¿Sí? Ahí tengo mi primer derivada. Vamos a derivar esto, porque también voy a requerir la segunda derivada, ¿sí? Entonces, recuerden, momento absoluto orden 1, la primera derivada. Ahora, momento absoluto orden 2, y voy a hacer varios pasos de formalización. Juan G, la última derivada, ¿cuál no entendiste? ¿Esta? E a la t por p, a la función e a la x, lo que hice, le apliqué de ambos lados el logaritmo natural, ¿sí? Logaritmo natural de f de x, logaritmo natural de e a la x. Bueno, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Sí? Entonces, vamos de vuelta. Tengo la función f de x que es igual a e a la x. Lo que quiero demostrar que la función derivada es igual. Entonces, ¿qué hago? Hago logaritmo natural de f de x igual logaritmo natural de e a la x. Apliqué el logaritmo natural en ambos lados, ¿sí? Se mantiene la igualdad. ¿Por qué hago esto? Aplico el logaritmo natural para que este desaparezca de mi vida. ¿De acuerdo? Entonces me va a quedar logaritmo natural de f de x es igual a x, ¿sí o no? Bueno, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Ahora lo que voy a hacer es voy a derivar, ¿sí? Voy a derivar el logaritmo natural de f de x, ¿sí? Y voy a derivar x. Me va a quedar 1 sobre f de x por la derivada de f de x por regla de la cadena es igual a 1, ¿sí? Entonces me va a quedar f derivado de x es igual a f de x, y como f de x era igual a e la x, me va a quedar que la derivada de f de x
es igual a e a la x, ¿sí? Esto no se lo olvidan nunca más en su vida. Entonces, como estoy derivando en función de t, la derivada de e elevado a la t en función de t es e a la t. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Todos entendieron por qué es e a la t? Bueno. Sí. Entonces, como yo tengo que evaluar t en 0, me va a quedar e elevado a la 0 por p. En definitiva, ¿qué me va a quedar? Momento absoluto de orden 1, ¿a qué va a ser igual? A p. Momento absoluto de orden 1 va a ser igual a p. Perfecto. Bueno, si yo tengo que derivar la derivada segunda, 1 menos p, más e a la t por p sobre la derivada de t, mejor dicho, sobre la derivada de t, nada, es en función de t. En realidad lo que voy a tener que hacer es la derivada de la derivada, ¿no? De 1 menos p más e a la t. Estoy explicando todo paso por paso, ¿sí? Así que paciencia, porque yo sé que acá hay muchos que ahora están queriendo llorar, pero después más tranquilito lo van a ver y van a ver que eso es bastante fácil. Me va a quedar de nuevo, ¿sí? La derivada ¿de qué cosa? De e a la t por p en función de t. ¿Y entonces qué me va a quedar? Bueno, me va a volver a quedar e a la t por p. Si yo esto lo evalúo en t igual a 0, esto me va a volver a quedar e elevado a 0 por p. Esto es igual a p. Conclusión, se los voy a poner con colores para que más o menos... Esto se los voy a subir al campus, chicos, ¿eh? Entonces me queda que el momento absoluto de orden 1 es igual a p. Y me queda que el momento absoluto de orden 2 es igual a p. ¡Wow! ¿Y todo esto para qué? Bueno, para decir lo siguiente. La esperanza, ¿sí?, de una distribución Bernoulli, la esperanza de x, si x sigue una distribución Bernoulli, que se escribe así, ¿de acuerdo? Se escribe la Bernoulli y se escribe p. ¿Por qué? Porque voy a tener distintos valores de probabilidad. Entonces, esto se lee x sigue, esperen que voy a agarrar el mouse, esto se lee la esperanza de una variable aleatoria x que sigue una distribución de Bernoulli con determinada probabilidad de éxito. En el ejemplo, esta probabilidad de éxito es un sexto, ¿de acuerdo? Porque era un dado y me interesaba la cara azul. Bueno, esto es igual a p. Es decir, porque esto es igual al momento absoluto de orden 1, el momento absoluto de orden 1 es igual a la esperanza. Ahora, ojo al Piojo López, porque la varianza, acá tengo que prestar atención un poquito, ¿sí? La varianza, ya terminamos, con esto terminamos, de una variable aleatoria que sigue una distribución de Bernoulli. Uy, Aldu, hola, ¿estás? Sí, sí, estoy, decime. ¿Vos ya escribiste lo de Bernoulli? ¿El qué? De todo. Lo de distribuciones, Ah, en el Word decís, sí. no, no, no. Voy ¿Y a no, agregar todo esto porque y no no lo querés que, tengo. y no querés que yo te lo repase esto a vos y vos lo pasás al Word y se lo pasás a los chicos? Ya tomé apuntes toda la clase, así que quédate tranquilo. Todos Saqué queremos, foto, todo. todos queremos una Aldana en nuestras vidas. Bueno, entonces, X sigue una distribución de Bernoulli. Esto lo tengo que poner porque la distribución de Bernoulli va a depender de la distribución de probabilidad, mejor dicho, de la probabilidad de éxito de la Bernoulli, que en este caso es un sexto. Bien.
Sigamos. Esto va a ser igual a, no va a ser igual a P, ¿eh? Ojo, a P es igual el momento absoluto de orden 2. Esto va a ser igual a momento absoluto de orden 2 menos momento absoluto de orden 1 al cuadrado. Entonces sí, voy a decir lo siguiente. Esto va a ser igual a P menos P al cuadrado. ¿Sí? Esto va a ser igual a P menos P al cuadrado. Excelente. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a sacar factor común P y me va a quedar P1 menos P. Listo. Acá les presento, queridos amigos, a la varianza de la distribución de Bernoulli demostrada matemáticamente. Bueno, conclusiones de la clase de hoy, que ya terminamos de escribir. Vamos a hacer un pequeño resumen. Fede me pregunta por qué a la t solo la evalúo en 0. Por la definición de función generatriz de momento. Eso se demuestra matemáticamente. Si quieren después les paso algún apuntecito. Eso viene de las series de potencia que se tendrían que haber visto en análisis 1. En realidad la función generatriz de momento proviene de una transformada, ¿sí? De una transformada de Fourier, y la transformada de Fourier es el caso continuo de una serie de potencia, donde la serie de potencia es, es discreta, generalmente las series son discretas. Entonces, la transformada de Fourier es un caso específico de una serie de potencia llevado al campo continuo, y la función generatriz de momento es un caso específico de la transformada de Fourier. Pero bueno, ¿qué les quiero decir? Son conceptos matemáticos que ustedes nunca tuvieron, con lo cual es como que, nada, ahora, un viernes a las 7 menos cuarto de la noche, les explotaría la cabeza. Entonces, lo único que yo les pido que ustedes sepan, Fede, nada, esto sí te lo voy a pedir que lo sepas y que me creas, es que la función generatriz de momento actúa como la esperanza de e elevado a la x por t, donde t es una variable auxiliar que vos tenés que evaluar en 0 cuando calculás la derivada, ¿sí? Tendríamos que pasarnos tenemos que pasarnos a campos escalares, porque esto estrictamente hablando no es una función escalar, sino que es un campo escalar, como los que se ven en el análisis matemático 2. Yo les digo, matemáticamente no es algo difícil de entender, pero a ustedes les faltan las herramientas porque muchos de ustedes no tuvieron análisis 2 y muchos de ustedes tampoco vieron lo que son las series de potencia y mucho menos lo que son las transformadas de Fourier, con lo cual créanme que es eso, ¿sí? Créanme que para calcular los momentos en distintos órdenes, momentos absolutos, a partir de la función generatriz de momento, la función generatriz de momento es una esperanza de elevado a la x por t, donde t es una variable que vos después tenés que evaluar en 0, ¿sí? Nada más que eso, para, bueno, no volverse locos. Y que a partir de eso vos vas a calcular las distintas Fourier se escribe, Fourier. Va a ser calculando los distintos órdenes, los distintos momentos. Bueno, voy a hacer un resumencito y terminamos la semana. Entonces, ¿qué vimos? Presentamos la función generatriz de momento, ¿sí? Dijimos que la función generatriz de momento se presentaba como la esperanza de e elevado a la x por t, y que tenía, como toda esperanza para variables continuas y para variables discretas. Que si eran continuas se trabajaban con la integral, y si eran discretas se trabajaba con una sumatoria, así como un promedio ponderado. ¿Sí? ¿Promedio ponderado de qué? Promedio ponderado de e elevado a los distintos valores de la variable aleatoria, multiplicado por esta variable aleatoria, por esta variable auxiliar, por las probabilidades de ocurrencia de esos valores de variable aleatoria. En el caso específico del ejemplo de las monedas, nosotros teníamos 3 valores, ¿sí? 0, 1 y 2, y teníamos ya las probabilidades asignadas acá,
¿sí? Esto no era formalización matemática, sino que ya teníamos la distribución de probabilidad armada. Con lo cual, no nos resultó para nada complicado armar la función generatriz de momento. Entonces, si nosotros quisiésemos, por ejemplo, calcular la esperanza matemática de esta función, lo que tendríamos que hacer es esta función de acá abajo, aplicarle la derivada primera en t evaluado en 0, t. Bien. Luego vimos eso, básicamente, lo que es, para calcular los momentos absolutos de un orden específico, calculábamos las derivadas, ¿sí? Las derivadas en los distintos órdenes. Siempre derivadas según la variable t y siempre evaluando t igual a 0. Luego aplicamos este truquito de la estructura que conocíamos de la varianza. En realidad nosotros habíamos conocido esta estructura de la varianza, como la suma de x menos mu de x elevado al cuadrado, ¿sí? Sobre n. Pero podríamos decir que si hay un x que se repite muchas veces, teníamos la suma de x, ¿sí? Ya no como valores de variables, sino como clases, ¿sí? Las distintas clases menos la media elevado al cuadrado por la frecuencia absoluta simple sobre n. Y bueno, si nosotros esto lo llevamos a frecuencias relativas, y luego la frecuencia relativa salíamos de haber hecho el experimento, salíamos del campo a posteriori, de haber realizado el experimento, y lo mandábamos al campo de la probabilidad, es decir, antes de realizar el experimento, teníamos básicamente la misma estructura. Ahora, esta estructura de varianza a nosotros no nos servía para esta información que nos daba la función generatriz de momento. Entonces, ¿qué hacíamos? Bueno, desarrollamos este binomio cuadrado en un trinomio cuadrado perfecto, luego abríamos la sumatoria y nos terminaba quedando lo siguiente, ¿sí? Nos terminaba quedando que la varianza era igual al momento absoluto de orden 2, momento absoluto de orden 2, menos momento absoluto de orden 1 al cuadrado. Y esa fórmula es la que utilizábamos nosotros para calcular la varianza teniendo la información de la función generatriz de momento, ¿sí? Ya les digo, por eso en estadística 2 ustedes van a ver mucho más esta estructura de varianza, la de acá, la que está en naranja, que, por ejemplo, esta estructura de varianza. Ya se dan cuenta que es lo mismo, ¿sí? Es un desarrollo matemático que te lleva al mismo resultado. Entonces, luego vimos lo que es un experimento de Bernoulli. Un experimento de Bernoulli, a las distintas respuestas que puede tener un experimento, las separa dicotómicamente en éxito y en no éxito o fracaso, ¿sí? Y a la probabilidad de tener éxito la denominábamos P, a la probabilidad de tener un fracaso la denominábamos 1 menos P o Q. En el caso específico de este experimento, la probabilidad de tener éxito es 1/6, la probabilidad de no tener éxito es 5/6. Perfecto. Una vez que definimos experimento de Bernoulli, definimos variable aleatoria de Bernoulli como aquella función que transforma los posibles resultados de un experimento en valores numéricos reales. En este caso, la variable aleatoria Bernoulli, por su configuración interna, convierte lo que sea éxito en 1, lo que no sea éxito en 0, ¿de acuerdo? Y luego, a la probabilidad de tener un no éxito o un fracaso, se transforma esto en 1 menos P, y la probabilidad de tener un éxito se transforma en P. Como yo puedo tener éxito o puedo tener fracaso, son eventos mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos, su probabilidad es igual a 1. ¿De acuerdo? Perfecto. Excelente. ¿Qué más? O sea, la suma de sus probabilidades es igual a 1. ¿Qué es lo contrario al éxito? La procrastinación, chicos, el no hacer nada. Eso es lo contrario al éxito.
El fracaso es necesario, vos tenés que equivocarte muchas veces para tener éxito. O sea, no estás mal equivocarte siempre equivocándote en cosas distintas. Si vos te equivocás siempre lo mismo, sos un obtuso o sos un loquito. Vos te tenés que equivocar en cosas distintas hasta conseguir el éxito. Es lo que se llama aprender de los errores. Por eso no tenés que preocupar tanto si te equivocás. Si te equivocás una vez, buenísimo, vas a aprender. Si te equivocás muchas veces, y estamos complicados. Bueno, entonces después lo que hicimos fue calcular mediante la función generatriz de momento la esperanza y la varianza de la distribución Bernoulli, o mejor dicho, de la variable aleatoria Bernoulli, sí, de la distribución de variable Bernoulli también. Y bueno, hicimos todo el desarrollo matemático, llegamos a que esto que está en amarillo es la función generatriz de momento, pero luego la pusimos bonita a la función generatriz de momento, y la función generatriz de momento de una Bernoulli me quedó de esa manera, ¿sí? Lo único que hice después fue aplicarle las correspondientes derivadas, la derivada primera y la derivada segunda, que coincidentemente daban P las dos, y luego apliqué lo que habíamos dicho antes, que la esperanza era igual al momento absoluto de orden 1 y que la varianza era igual al momento absoluto de orden 2 menos el momento absoluto de orden 1 al cuadrado. Llegamos a que la esperanza de la Bernoulli es P. Acá lo que tendría que hacer, chicos, perdone, porque esto está mal y me pone muy triste. Se me colgó el PowerPoint, chicos. Bueno, ahí está, ahí resucitó. Ahí está. Llegamos a que la esperanza de una Bernoulli es P y que la varianza de una Bernoulli es P por 1 menos P. ¿Sí? La función generatriz de momento siempre, Fede, siempre va a ser la esperanza de E elevado a la X por T. Dependiendo de la formación de probabilidad. A ver, voy a utilizar 2 minutos para explicarles en qué va a variar este tema de la función generatriz de momento, ¿sí? Porque, chicos, hay una cosa que yo odio de los cursos de estadística, es cuando sobre todo los de hace años, ¿no? Ahora no, los profesores que tenemos no son tan así, son más chéveres, o por lo menos los que conozco son más chéveres. Las cosas de memoria no sirve estudiárselas. Entonces vos tenés la función generatriz de momento, siempre evaluada en esa variable auxiliar t. Dijimos que siempre es la esperanza de e elevado a la t, perdón, de e elevado a la x por t, ¿sí? Eso siempre va a pasar. Entonces vamos al campo discreto, En el campo discreto, la esperanza de e elevado a la x por t es igual a la sumatoria. Primera diferencia entre las distintas distribuciones de probabilidad, entre las distintas formaciones de variables aleatorias. Los valores que puede tomar la variable. Voy a poner de 1 hasta n. Acá vas a tener el primer escollo, ¿sí? Dependiendo la función que estés evaluando, en este caso Bernoulli tiene 0 y tiene 1, bueno, vos vas a tener los distintos valores de 1 hasta n, ¿sí? Después hay una cosa que va a ser igual. Vos vas a tener e elevado a la x sub i, donde esta x sub i van a ser los distintos valores que puede tomar la variable aleatoria, ¿sí? Multiplicado por t. Y después lo otro que va a cambiar va a ser, porque esto va multiplicado, es cómo se forma la... ¡Esa! ¿Qué pasó ahí, Parras? Ahí está. Es cómo se forma la probabilidad de ocurrencia de cada uno de esos P sub i. ¿De acuerdo, Fede? Entonces, vos en la función generatriz de momento vas a tener, primero, dos grandes grupos de decisiones, ¿sí? Respondiéndole a Cami. Primero, si es discreta o si es continua la variable. Si es discreta, se forma de esta manera, ¿sí? Su esperanza es una sumatoria, ¿de acuerdo? Una sumatoria de lo que está dentro de la esperanza
fíjense que esto es lo que está dentro de la esperanza, multiplicado por sus funciones de probabilidad. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se forma esa función de probabilidad? Bueno, en la distribución de Bernoulli, esta probabilidad en Bernoulli es P elevado a la X menos 1 menos P elevado a la 1 menos X. ¿Sí? O sea, ¿qué te quiero decir? Esto va a ser P sub I, y una cuestión que tiene que tener en cuenta, y con esto cerramos, pero por favor denme bola, no se confundan esto que yo estoy escribiendo en naranja, no se confundan esto con esto, ¿sí? Porque lo que está en azul es la probabilidad de éxito propia de la distribución de Bernoulli. Y lo que está en naranja es la probabilidad de que una variable aleatoria tome un determinado valor. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Perfecto, chicos. Bueno, la clase anterior ya está subida, ¿sí? Ya está subida la clase de ayer, está subida la clase anterior. Ahora voy a editar un poco esta clase para que queden solamente las partes más divertidas. Yo calculo que esta clase la voy a subir el domingo. Nos vemos el martes. Cualquier Chao, cosa, nos pregunten vemos. por el grupo. Chao, Aldu. Nos vemos.